Bien, doctores, vamos a revisar lo que viene a ser el resumen integral de la especialidad de cirugía pediátrica, ¿correcto? Entonces, vamos a comenzar con atresia de esófago, que es un tema bien preguntado en los exámenes. Ya, acá cuál es el datito. Recuerden que de la clasificación, el tipo más frecuente es el tipo 3, o también llamado tipo C, que se caracteriza por una atresia proximal, como están viendo, y una fístula distal. Atresia proximal y fístula distal. Esta es la más frecuente, acuérdense. En cambio, cuando te dicen que no tiene fístula, esa es la tipo A o tipo 1, ¿ya? Atresia esofágica sin fístula, ¿ya? Muy bien. Recuerden que las fístulas traqueoesofágicas se relacionan con las anomalías de Bacter, ¿no? Que significa anomalías vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueoesofágicas, ahí está, renales y de miembro inferior, ¿ya? Se asocian con eso. De estas, la que más se asocia a la atresia de esófago son las malformaciones cardíacas. En el diagnóstico te pueden dar antecedente en el estudio prenatal durante el embarazo polidramio. Recuerda que el polidramio se ve en malformaciones digestivas y sistema nervioso, ¿ya? En la gestante. Entonces acá, ¿no? Fístula, polidramios. Y en la clínica, en el recién nacido, va a tener cialorrea, vómitos, distrés respiratorio, ¿ya? Cuando te dicen eso, cialorrea, vómitos, distrés, piensa en atresia de esófago. Ahora mira acá la diferencia, ¿no? La tipo CO3, como tiene fístula, va a tener distensión abdominal y va a tener aire en el estómago. En cambio, la tipo 1, como no tiene fístula, el abdomen puede estar plano, excavado, ¿no? Y no hay aire en el estómago. Esa es una diferencia que debemos recordar, ¿ya? Entonces, la tipo 3, como tiene fístula, el abdomen se distiende, hay aire en el estómago. En cambio, si te dicen que no hay aire en el estómago, el abdomen está plano, eso es la tipo 1, que no tiene fístula. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con una radiografía para ver la atresia. La atresia se hace con una radiografía simple y nos va a decir que la sonda nasogástrica se enrolla, o también puede ser una radiografía con contraste, un esofagograma. Pero la radiografía nos ve la atresia, nos confirma la atresia. Pero si te dicen para ver la fístula, ¿cómo confirmo la fístula? Con broncofibroscopía. Y también hay que solicitar ecocardiograma, porque ya hemos dicho que la anomalía que más se asocia es las cardíacas. Tratamiento, en el caso de la tipo 3, ¿no es cierto? Hay que hacer primero ligadura de la fístula y luego la anastomosis del esófago. En el caso de la tipo 1, recuerda que como tiene atresia proximal y distal, lo que hay que hacer antes de la anastomosis es una gastrostomía. ¿Para qué? Para alimentarlo al bebito, porque si no, no va a poder. Es una obstrucción. Entonces, una gastrostomía, nutrición enteral o nutrición parenteral, ¿no? Y luego ya la anastomosis. ¿Ya? Entonces, miren la diferencia, ¿no? En la tipo 3, primero ligo la fístula y luego hago anastomosis. En la tipo 2, hago una gastrostomía con nutrición enteral y luego ya la anastomosis. Vamos con la atresia intestinal. En el caso de la atresia intestinal, recuerden que estamos hablando de la atresia duodenal o de la atresia yeyuno-ileal. En el caso de la atresia duodenal, acuérdate que la forma más frecuente es la membrana, o sea, la presencia de una membrana duodenal que está generando la atresia, porque hay por cordón fibroso, etc. Entonces, la más frecuente es la tipo 1, que es por membrana duodenal. Y esta se asocia a trisomía del par 21, ¿ya? Recordemos que en el caso de la atresia yeyuno-ileal, la forma más frecuente es la tipo 3A, que es una atresia con también ausencia de borde mesentérico, ¿ya? En forma de B, que le llaman. Y la atresia de colon es raro, ¿no? La atresia de colon es muy raro, ¿ya? Ojo, acá no es factor de riesgo la prematuridad. Recuerden que la prematuridad, la asfixia, la sepsis es factor de riesgo para enterocolitis necrotizante. Acá no, ¿ya? Muy bien. Te va a dar clínica de que, en el caso de la atresia duodenal, te va a dar clínica de obstrucción intestinal alta, ¿ya? Entonces va a haber vómito precoz, distensión epigástrica, y lo característico en la radiografía que te va a decir el signo de doble burbuja, porque uno es del estómago y el otro es del duodeno. Signo de doble burbuja, acuérdate, atresia duodenal. Es lo primero que debes pensar. Pero doctor, ¿hay otros datos que me dan signo de doble burbuja? Sí, páncreas anular y malrotación intestinal. Pero lo primero que debo pensar en doble burbuja es atresia duodenal. Diferenciales, páncreas anular, malrotación intestinal. Y la obstrucción intestinal baja se ve ya en la atresia yeyuno-ileal, ¿ya? Intestinal baja, porque es más distal, pues, ¿no? Entonces el vómito es tardío, la distensión es más generalizada y en la radiografía te van a decir niveles hidroaéreos, ¿ya? Entonces miren la diferencia, ¿no? O incluso en la atresia yeyunal te van a decir signo de la triple burbuja, en atresia yeyunal, signo de triple burbuja, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? La cirugía, pues, ¿no? Precoz, ¿no? En el caso de la atresia duodenal se llama cirugía en diamante o cirugía de Kimura, ¿ya? En el caso de la atresia duodenal. Muy bien, malformación anorrectal hay que diferenciarlo mujer y varón. ¿Por qué? Porque en la mujer lo más frecuente, recuerden que la malformación anorrectal hablamos del ano imperforado, Y lo más frecuente asociado es que tenga fístula. Y en el caso de la mujer, lo más frecuente es con fístula vestibular. Eso es lo más frecuente, con fístula vestibular, ¿ya? Lo más grave ya es la llamada cloaca persistente, pero lo más frecuente con fístula vestibular. Y en el caso de los varones es el ano imperforado con fístula uretrovulvar o fístula uretral. Entonces miren la diferencia, ¿no? En la mujer lo más frecuente es con fístula vestibular y en el varón con fístula uretral. ¿Estamos? Ahora, si no tiene fístula, la malformación anorrectal, o sea, ano imperforado sin fístula, ¿qué debemos descartar? Trisomía del par 21, síndrome de Down. En el síndrome de Down, la malformación anorrectal es sin fístula. También se asocia a anomalía de Batter, claro, porque es anomalías vertebrales, anales, ahí está, anorrectales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y miembro inferior. Pero acá, la que más se asocia a la malformación anorrectal es las renales o urológicas, ¿no? En la atresia de esófago era cardíacas. Acá la que más se asocian es con renales o urológicas. Diagnóstico inicial, la inspección, ¿no? Ver una fosita en el ano, ¿no? Y la radiografía en prono, que se llama invertograma.
Esa radiografía en pronoinvertograma nos va a clasificar la malformación anorrectal. En alta, si es más de 1 centímetro, y en baja, menor o igual a 1 centímetro. ¿Ya? Claro, la alta tiene peor pronóstico, la baja, mejor pronóstico, ¿no? Y el manejo inicial depende de lo que tengamos, ¿no? Generalmente, lo que se hace es una colostomía de 2 bocas en el manejo inicial, ¿ya? ¿Cuándo, sobre todo? Cuando tiene fístula o cuando la malformación es alta. Entonces, si te dice que es alta o tiene fístula, el manejo inicial es colostomía. Y luego ya el manejo definitivo, que es la anorrectoplastía sagital posterior. Eso tengan en cuenta. Cuando te digan malformación anorrectal con fístula o malformación anorrectal alta, primero colostomía y luego la anorrectoplastía sagital posterior, que es el manejo definitivo. Ahora, si en el caso de que te digan que es una malformación baja o no tiene fístula y tiene menos de 24 horas, ahí se puede hacer directo la anoplastía mínima. Si la malformación es baja, no tiene fístula, menos de 24 horas, podemos hacer anoplastía mínima. La diferencia. Vamos con enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es la ausencia de plexos nerviosos, es la famosa aganglionosis. Recuerda que en la submucosa tenemos el plexo de Meissner, plexo submucoso de Meissner, y en la muscular tenemos el plexo mientérico de Auerbach, que forman parte del sistema nervioso entérico. Estas células ganglionares están ausentes en la enfermedad de Hirschsprung, y eso va a generar una obstrucción intestinal baja de tipo funcional. La más frecuente es cuando la forma ultracorta o corta, ¿no? O sea, solo un pequeño segmento está sin inervación, generando obstrucción intestinal, como hemos dicho, baja, ¿no? Y en la clínica con dolor, con distensión, y el dato característico es que te van a decir esto, ¿no? Retraso en la expulsión de meconio. No ausencia de meconio, porque si te dicen ausencia de meconio, ahí debes pensar en atresia intestinal, que es la causa de obstrucción intestinal más frecuente en recién nacido. La causa más frecuente de obstrucción intestinal en recién nacido es atresia intestinal, y ahí te van a decir ausencia de eliminación de meconio. Pero en Hirschsprung te van a decir retraso en la eliminación de meconio, más de 48 horas, con vómito, con dolor. Entonces ahí piensas en Hirschsprung, vean la diferencia. El diagnóstico, radiografía de colon con enema, que nos va a decir la famosa zona de transición, porque hay una zona dilatada y una zona estrecha. Pero el gol estándar es la biopsia, porque la biopsia nos va a confirmar la ganglionosis, la ausencia de células ganglionares del plexo nervioso, mientérico. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Lo que hay que hacer es seccionamos esa zona que está sin inervación y bajamos el colon. Eso se llama descenso rectal transanal. Descenso rectal transanal. Vamos con otras patologías. En el caso de enterocolitis necrotizante, recuerden que esta patología se presenta más frecuentemente en neonatos que tienen ciertos factores de riesgo, como la prematuridad, típico, cuando te dicen prematuro, o cualquier alteración hemodinámica, asfixia, sepsis, cateterismo de la vena umbilical, o también se asocia a lactancia con fórmula. Todas estas condiciones, ¿qué van a generar? Isquemia. Isquemia y van a generar lesión de la mucosa y submucosa, ¿no? Generalmente del ilion distal y colon proximal, en esa zona, ¿no? Entonces, para pensar en enterocolitis necrotizante, piensa siempre en prematuro, en asfixia, en cateterismo de vena umbilical que van a generar isquemia. Muy bien. Y la sospecha, hay 3 grados de enterocolitis. El grado 1 es sospecha, ¿no? Porque tiene signos, dolor, distensión. Con sangrado microscópico, 1A. Con sangrado macroscópico, 1B. Pero es sospecha, porque solo tiene clínica. El 2 ya es confirmado. ¿Y por qué confirmado? Porque tenemos la radiografía. ¿Y qué te va a decir la radiografía? Aire en la pared del intestino. Eso se llama neumatosis intestinal. Y eso sí es un signo patognomónico de enterocolitis necrotizante. Neumatosis intestinal. Ese es el 2A, porque el 2B te va a decir gas a nivel de la porta o presencia de ascitis. Y el 3 es el complicado. ¿Por qué complicado? Porque hace peritonitis o hace perforación. Por eso hay el 3A, que es con peritonitis, 3B, perforación. La perforación te va a generar aire, es lo que se conoce con el nombre de neumoperitoneo. No te confundas neumatosis con neumoperitoneo. Neumatosis es aire en la pared intestinal, el signo patognomónico de enterocolitis necrotizante. Neumoperitoneo, perforación. Ya te habla de enterocolitis necrotizante, pero complicada. Entonces, el tratamiento de la enterocolitis necrotizante, en el caso 1 y en el caso 2, ¿no? Grado 1, grado 2, es manejo médico, manejo conservador, NPO, antibióticos, etc. Pero el tipo 3, que ya es complicado, cirugía. Peritonitis, perforación, o sea, neumoperitoneo, hay que operar. Vamos con defectos de la pared abdominal. Gastrosquisis o onfalocele, ¿no es cierto? Recuerden que en la gastrosquisis la causa es de origen vascular, ¿correcto? De origen vascular. ¿Por qué? Porque la isquemia, ¿qué es lo que va a generar defecto en la pared? Y van a protruir las asas intestinales, ¿a qué nivel? Porque la gastrosquisis es un defecto paraumbilical derecho, ¿correcto? Muy bien. Y protruyen las asas intestinales descubiertas. No hay cobertura. Ese es lo característico de la gastrosquisis. En cambio, el onfalocele es un defecto umbilical, o sea, protruye por el mismo ombligo. En cambio, gastrosquisis es paraumbilical derecho. Y el intestino está cubierto por amnios, por peritoneo. Tiene cobertura, esa es la gran diferencia. Gastrosquisis está al aire, descubierto, onfalocele tiene amnios, tiene peritoneo. La causa en el caso del onfalocele es porque hay una ausencia de la reducción fisiológica en el feto, ¿no? Porque hasta cierto punto hay una herniación en el feto. Pero esto se altera y eso va a producir el onfalocele. En el caso de la gastrosquisis, como las asas están protruidas al aire, pueden producirse isquemia. Y eso genera atresia, intestino corto. Pero no está asociado a cromosomopatías o malformaciones, ¿ya? La que sí va a estar más asociada es el onfalocele. Por ejemplo, está asociado a cardiopatías, a cromosomopatías, ¿no? Como la trisomía del par 21. O a esta asociación que va con defectos de la pared medial, de la pared de la línea media, conocido con el nombre de pentalogía de Cantrell, ¿ya? Que se caracteriza porque hay defecto en la pared abdominal, onfalocele, defecto a nivel del esternón, defecto a nivel del diafragma, defecto a nivel del pericardio y también cardiopatías, ¿ya? Es la llamada pentalogía de Cantrell.
Entonces, por ahí sí te preguntan, ¿no? Entonces, ¿quién protruye asas intestinales sin cubierta? Gastrosquisis. Con cubierta y se asocia a cromosomopatías, malformaciones o onfalocele. Cirugía precoz es lo que hay que hacer, ¿no? Reducción y reparación de la pared abdominal. En el caso de la gastrosquisis, hay que hacer una cobertura inicial, que se llama cobertura con silo. Eso es lo primero que hay que hacer en la gastrosquisis, cobertura con silo. Y luego ya, obviamente, la reducción y reparación de la pared. En el onfalocele no es necesario porque tiene cobertura. En el caso de quiste de colédoco, recuerden que la causa es producto de una obstrucción distal, generalmente a nivel de la unión del conducto de Wilson con el colédoco. ¿Ya? Esa obstrucción distal es lo que va a generar una dilatación quística del colédoco, ¿no? Por una anomalía de la unión bilio-pancreática, una anomalía bilio-pancreática. Acuérdense la clasificación de Todani, ¿no? Hay tipo 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá recuérdense lo típico, el más frecuente. ¿Cuál es el más frecuente? Todani 1. Siempre acuérdate lo más frecuente. Por ejemplo, en atresia de esófago, la tipo 3 o C es la más frecuente. Atresia proximal, fístula distal. En Todani, quiste de colédoco, la tipo 1, fusiforme. Pero por ahí te pueden preguntar la tipo 5, porque es muy característica, porque tiene, mientras las demás son dilatación de vías extrahepáticas, la 5 es dilatación de vía intrahepática, difusa, y eso tiene un nombre, síndrome de Caroli. Es la tipo 5 de Todani, por dilatación de vía biliar intrahepática. ¿Cuál es la triada clásica del quiste de colédoco? Ictericia, masa, dolor. Una ictericia, un dolor fluctuante, intermitente, viene y va, viene y va. Ictericia, dolor fluctuante, intermitente, con masa. ¿Correcto? Se puede palpar una masa, ¿ya? Generalmente en el infante, ¿no? En el lactante, etc. El diagnóstico, la colangioresonancia, que es el estudio de elección para evaluar la vía biliar, ¿no? ¿Y con qué se puede complicar? Benigno, infeccioso, colangitis, y maligno, colangiocarcinoma, ¿no? En colangitis, bueno, acuérdate, ya en el adulto, triada de Charcot, fiebre, dolor, ictericia, colangiocarcinoma, acuérdate tu marcador tumoral, igual que para el cáncer de páncreas, sea 19.9, ¿no es cierto? Muy bien. Doctor, ¿y cómo hago diagnóstico diferencial con atresia de vías biliares? La diferencia que es en atresia de vías biliares se va a presentar, ni bien nace, una colestasis, ictericia, acolia, coluria. Recuerden la definición de colestasis, bilirrubina en el neonato, bilirrubina directa más del 20% de la bilirrubina total, ¿correcto? Esa es colestasis. Entonces, cuando te hablen de colestasis neonatal, o sea, una ictericia ni bien nace, y ojo, es progresiva, persistente, ahí piensa en atresia de vías biliares. En cambio, en quiste de colédoco te van a decir una ictericia progresiva, perdón, una ictericia fluctuante, una ictericia intermitente, viene, va, ¿correcto? En quiste de colédoco. En cambio, en atresia de vía biliar es una ictericia progresiva, persistente, colestasis en el recién nacido. Recuerden la diferencia, ¿estamos? Así como atresia jejunilial y Hirschsprung, ¿no? En atresia jejunilial te van a decir ausencia de meconio, pero en Hirschsprung te van a decir retraso en la eliminación de meconio. Esos datitos tienes que acordarte para el diagnóstico diferencial. ¿Y cuál es el tratamiento del quiste de colédoco? Se hace la resección del quiste, de la dilatación de la vía biliar y se hace una derivación biliodigestiva, hepático-yejunostomía en Y de Rose, es lo característico, ¿ya? Eso es lo que se realiza. Haciendo una analogía, en la atresia de vía biliar, el manejo quirúrgico inicial es la cirugía de Kasai, acuérdense Kasai, ¿no? Que es una derivación también biliodigestiva, pero el definitivo es trasplante hepático. Ese es en atresia de vía biliar, ojo, atresia de vía biliar, técnica de Kasai, manejo quirúrgico inicial, pero el definitivo trasplante hepático. En el caso de quiste de colédoco es resección del quiste y derivación biliodigestiva en Y de Rose. El caso de la hernia diafragmática, recuerden, es un defecto en lo que viene a ser el diafragma. La más frecuente es la posterolateral izquierda, llamada hernia de Bodalek. Está acá, en la posterolateral izquierda. Pero también hay una forma anterior, que se llama la hernia de Morgani. Puede ser anterior también. Pero lo más frecuente es la posterolateral izquierda, o hernia de Bodalek. Entonces, ¿qué va a pasar? Las asas intestinales, como hay un defecto en la pared del diafragma, pasan a hemitórax, generalmente al lado izquierdo. Entonces, ¿qué va a tener el recién nacido? Distrés respiratorio, porque las asas intestinales están comprimiendo el pulmón. Van a haber niveles hidroaéreos en el hemitórax, o perdón, ruidos hidroaéreos en el hemitórax izquierdo generalmente, ¿no? Entonces, cuando te digan bebito con distrés respiratorio, bebito con ruidos hidroaéreos,